Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Aníbal Colmenares, soy residente del tercer año en el servicio de ginecología y obstetricia en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dr. Pastor López Arriera, en Barquisimeto, Estado Lara. Queremos hablar o hacer una clase didáctica sobre lo que es hipertensión en el embarazo. El por qué este tema creo que es un tema bastante complejo, con múltiples repercusiones materno-fetales y que lamentablemente es muy frecuente en nuestro medio. Adicional, recordar que la OMS lo cataloga como los trastornos hipertensivos en el embarazo como la tercera causa de muerte materna. Así que creo que es sumamente importante que dominemos bien este tema. Por eso lo quise hacer un poco más digerible para que todos lo entendamos de manera adecuada. Espero que les guste. Entrando en materia, hablaremos de qué es hipertensión arterial en el embarazo. Y no es más que la alteración de las cifras tensionales que ocurre en tres escenarios principales. El primer escenario es que la paciente antes de salir embarazada sea hipertensa. El segundo escenario es que la paciente durante el embarazo se diagnostique las cifras tensionales elevadas o la alteración de las cifras tensionales elevadas. Y el tercer caso, que la paciente en la etapa de puerperio maneje alteraciones en la presión arterial. Estos tres casos aunados podríamos definir lo que es una hipertensión arterial. Cuando hablamos de la fisiopatología, tenemos que tomar en cuenta que en ciencia cierta no hay una etiología adecuada hacia esto o que explique la patología como tal. Sin embargo, existen varias hipótesis y unas hipótesis se acercan más a la génesis del problema. Entre esto tenemos lo que es la placentación anormal. Recordando que de manera fisiológica, el trofoblasto hace una invasión a la cavidad uterina y hace una invasión en dos oleadas. La primera oleada, el trofoblasto invade lo que es la capa de la decidua. Y en la segunda oleada, el trofoblasto invade lo que son las capas miometriales, a nivel de lo que son sobre todo las arterias espirales. Es aquí donde ocurre realmente el problema. En la segunda oleada, ¿qué hace el trofoblasto en esta oleada? Nos podemos preguntar. Simple, el trofoblasto hace principalmente es quitar la capa muscular de los vasos sanguíneos. De esta manera, al quitar la capa muscular de los vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo se vuelve más distensible y más complaciente a la cantidad de flujo que va a entrar a ese vaso. Recordando que fisiológicamente en el embarazo hay un aumento de la volemia en un 50% de lo que sería en su parte basal. Es decir, hay una mayor cantidad de volumen. Por eso los vasos sanguíneos deben ser más complacientes y con una tendencia a la distensibilidad. Cuando no ocurre esta oleada, sobre todo alrededor de las 20 semanas, entonces ocurre una alteración, una resistencia en lo que es la presión del vaso y un aumento de la presión arterial. La segunda hipótesis es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que quiere decir que es una mala adaptación del embarazo ante este sistema, que tiene múltiples funciones y entre las cuales tiene la regulación de la presión arterial. La tercera es el daño endotelial, recordando que de per se el embarazo produce un daño endotelial debido a radicales libres, entre otros factores. Sin embargo, a mayor cantidad de daño endotelial, mayores factores proinflamatorios se liberan, produciendo una vasoconstricción sistémica y un aumento de la presión arterial. El factor inmunológico es sumamente importante, estimulando un factor inflamatorio que podría que conllevaría al aumento de la presión arterial. Y por supuesto los factores predisponentes, cualquier factor predisponente de la paciente, obesidad, alteración crónica de cualquier tipo de enfermedad, conlleva a la paciente a tener mayor riesgo de sufrir de un trastorno del hipertensivo en el embarazo. Sin embargo, múltiples teorías hablan también de que es multifactorial, es decir, que todos los factores están presentes en especie de un ciclo para que cada uno contribuya a lo que es la génesis del problema en los trastornos hipertensivos. Vean cómo esta representación gráfica habla sobre la invasión del trofoblasto en una primera oleada en la decidua, que es esta que tenemos acá. Vean cómo es en la decidua. Y lo que hace es eliminar la capa muscular de la decidua. Al eliminar la capa muscular de la decidua o de este vaso sanguíneo, que produce que el vaso sanguíneo tenga mayor distensibilidad y por ende el flujo sanguíneo pueda pasar de manera más acorde. La diferencia en la segunda oleada, alrededor de las 20 semanas, a nivel de lo que es el miometrio, específicamente en las arterias espirales, no se hace la eliminación de esta capa muscular,
Como no se hace la eliminación de esta capa muscular, por ende, el vaso sanguíneo tiene la capacidad de contractibilidad, mayor cantidad de flujo, lo que hace es una resistencia aquí en este vaso, produce una función o una alteración retrógrada de la sangre, produciendo un retorno sanguíneo que produce en la alteración de lo que es las cifras tensionales. En la clasificación, nos vamos a detener un poco en la clasificación. ¿El por qué? Porque es sumamente importante que nosotros clasifiquemos a las pacientes. Se preguntarán por qué es importante. En primera instancia, porque nos va a determinar la conducta que vamos a tomar en estas pacientes. De acuerdo a donde nosotros pongamos a esta paciente, vamos a tomar una conducta. Y también tenemos el pronóstico materno-fetal. Un pronóstico materno-fetal nos da en cuenta y sabemos cómo llegar a estas pacientes de acuerdo en la escala de clasificación que nosotros la coloquemos. En primera instancia tenemos que entender que hay una hipertensión crónica. ¿Qué es una hipertensión crónica? Se presenta en 3 escenarios principales. El primer escenario es que la paciente antes del embarazo es hipertensa. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que la paciente es diagnosticada por primera vez dentro de las primeras semanas, antes de las 20 semanas, ¿ok? Esta paciente que es diagnosticada por primera vez antes de las 20 semanas es una hipertensa crónica. Y el tercer escenario es que la paciente posterior en etapa de puerperio a las 6 semanas se mantiene con cifras tensionales elevadas. Muy bien, ahora hablaremos sobre la preeclampsia. La preeclampsia ha tenido ciertos cambios. Antiguamente se hablaba de lo que era una preeclampsia leve y una preeclampsia severa. Actualmente fueron cambiando de manera adecuada, fueron hablándose de preeclampsias sin criterios de severidad, preeclampsia. Las últimas literaturas hablan solo de preeclampsias. Cuando hablamos de preeclampsia, el cómo la diagnosticamos es simple, es una paciente que en las 20 semanas de embarazo, ¿verdad? Mayor a las 20 semanas de embarazo, nosotros diagnosticamos que la paciente tiene unas cifras tensionales elevadas o presenta hipertensión. Pero que aunado a esto se le agrega proteinuria de 300 miligramos en 24 horas. Esta paciente con cifras tensionales elevadas por encima de las 20 semanas más proteinuria, 300 miligramos en 24 horas, es una paciente que está cursando con un trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia. Muy bien, ahora hablaremos sobre lo que son preeclampsias con criterios de severidad o preeclampsias con compromiso de órganos blancos, como lo verán en otras literaturas. Simple y llanamente reúne los criterios antes mencionados. Estos criterios antes mencionados con pacientes de 20 semanas con hipertensión y proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, pero que tienen clínica de severidad. Es decir, la paciente tiene alteraciones con crisis hipertensivas por encima de 160 con 110 miligramos de mercurio, tiene alteraciones neurológicas, cefalea, fosfenos, epigastralgia, escotoma, y puede tener complicaciones como alteraciones como un síndrome de Gel, edema cerebral, edema de pulmón, insuficiencia renal y un hematoma hepático. Pero recuerden, no solamente la clínica, también debe haber proteinuria. Como diría un maestro y colega, la preeclampsia se casa con la proteinuria. Recuerden, si no hay proteinuria, no hay preeclampsia. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Cuando hablamos de una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, esto es muy sencillo. Esta es una paciente que tiene estos criterios, ¿cierto? Para que sea hipertensa crónica. Pero que por encima de las 20 semanas, maneja proteinuria, 300 miligramos en 24 horas. Esta paciente hipertensa crónica que por encima de las 20 semanas maneja proteinuria es una hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada. Y tenemos la última clasificación, que es la hipertensión gestacional. Antiguamente se hablaba de que era inducida por el embarazo, etcétera, etcétera, pero no, es hipertensión gestacional. ¿Qué es una hipertensión gestacional? Es una paciente que maneje cifras tensionales elevadas por encima de las 20 semanas sin proteinuria. Habrá literaturas donde manejen preeclampsia, eclampsia. Realmente las literaturas actuales hablan que la eclampsia es una complicación y no una subclasificación dentro de los trastornos hipertensivos. Pero ustedes me dirán, pero ya va, nosotros tenemos pacientes que tienen criterios de severidad por clínica sin proteinuria. ¿Dónde la coloco? Muy buena pregunta. Manuel Gallo lo clasifica en su libro una hipertensión gestacional severa. Es la paciente
que tiene crisis hipertensiva o que tiene criterios de severidad por clínica sin proteinuria. Es una hipertensión gestacional severa. ¿Se maneja igual? Sí, se maneja igual que una preeclampsia, pero no entra dentro de la clasificación. Recuerden, preeclampsia se casa con proteinuria. Si no hay proteinuria, no hay preeclampsia. Pero tenemos también hipertensas crónicas con criterios de severidad. Claro que sí. Esas son las hipertensión crónica en crisis hipertensiva, bien sea de emergencia o de urgencia, depende de la clínica de la paciente. Recuerden la clasificación, recuerden preeclampsia con proteinuria. Muy bien. Ahora en cuanto al diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos 3 criterios principales para hacer un diagnóstico. Y el primero de ellos es la anamnesis. Es sumamente importante que interroguemos bien a nuestras pacientes. En la anamnesis resaltar los antecedentes patológicos personales o factores de riesgo que nos puedan producir a la paciente o llevar a la génesis de un problema. Antecedentes patológicos personales si la paciente es o no es hipertensa. Por supuesto, los antecedentes patológicos familiares. Recuerden el factor hereditario de primera línea, de familiares de primera línea con estos tipos de pacientes. Y los antecedentes ginecobstétricos. Los antecedentes ginecobstétricos, sobre todo en la parte obstétrica, valorar cómo fueron sus embarazos anteriores, si es una paciente multípara, cómo fueron, si tuvo repercusiones materno-fetales, cómo fueron esos embarazos, etcétera, etcétera, nos pueden orientar o dar una orientación al diagnóstico. Por supuesto, el cuadro clínico con todo lo que habíamos hablado, si tiene la paciente complicaciones o no, con alteraciones en las cifras tensionales o un cuadro clínico marcado. Y el tercer parámetro es el examen físico. Nosotros debemos hacer un buen examen físico y fíjense cómo le coloqué en este cuadro rojo grande lo que es los parámetros para diagnosticar a una paciente con cifras tensionales elevadas, los parámetros de la tensión arterial. ¿El por qué esto, señores? Porque cometemos el error de hacer un mal diagnóstico con una primera toma y caemos en ese error, así que es importante resaltarlo. Para que una paciente sea diagnosticada debe tener la presión arterial por encima de 140,90 miligramos de mercurio en 2 ocasiones repetibles en un mínimo de 4 horas, hay otras literaturas que hablan de 6 y un máximo de 7 días. Es decir, señores, si nosotros tenemos una paciente con estas cifras tensionales, en una primera toma no podemos hacer el diagnóstico, ya que la literatura nos habla de que son mínimo 4 a 6 horas y un máximo de 7 días. ¿Cuándo hacemos diagnóstico en una sola toma? Cuando tenemos una paciente con cifras tensionales por encima de 160,100. Ahí sí hacemos diagnóstico. Antes no podemos hacer diagnóstico. Ni igual ni por debajo de esta cifra. Así nos dice la literatura. ¿Ok? Tenerlo en cuenta para un buen diagnóstico. En cuanto a la conducta decidí dividirla en 2. En la conducta de la consulta o ambulatoria o la conducta intrahospitalaria de las pacientes que ya tienen una complicación o que están con criterios de severidad. Hablemos sobre la conducta en la consulta. De entrada, saber que cuando diagnosticamos a esta paciente, la paciente debe ir a una consulta especializada o una consulta de alto riesgo obstétrico. La paciente no puede ser un control prenatal normal. ¿Ok? Cuando nosotros tengamos a esta paciente en la consulta de alto riesgo obstétrico, lo importante es la anamnesis. ¿Qué vamos a buscar en la anamnesis? Por supuesto, aparte de todos los antecedentes, principalmente los síntomas prodrómicos. ¿Qué vamos a hacer en los síntomas prodrómicos? Saber si la paciente ha tenido cefalea, escotomo, epigastralgia, que nos orienten a que la paciente va a una complicación. La exploración física sin olvidar la presión arterial, por supuesto, y los reflejos osteotendinosos. Los laboratorios complementarios y, por supuesto, sus recomendaciones que ya las vamos a profundizar. Cuando hablamos de los laboratorios complementarios, no solamente es pedir laboratorios, sino saber por qué los vamos a pedir y qué esperar. Esto es importante, ¿no? Todos los controles de laboratorio que debemos pedir en un embarazo normal, pero hacer énfasis en la hematología. ¿Qué vamos a hacer énfasis en la hematología? Y por supuesto pedir el llamado perfil hipertensivo, ¿verdad? En la hematología vamos a ver la hemoconcentración de la paciente en esa famosa regla de hematocrito por hemoglobina y por supuesto valorar las plaquetas en las pacientes. ¿Qué también vamos a ver en la hematología? La urea y la creatinina. Recordamos que la urea y la creatinina se alteran en el embarazo. Hay que tener bien clarito esos parámetros, ¿no? Recordando que el riñón absorbe alrededor de o tiene una demanda del 22% del gasto cardíaco, o sea que es una cantidad grande de riesgo sanguíneo que tiene el riñón, así que cualquier alteración en la presión arterial altera el riñón.
Las transaminasas hepáticas, TGO y TGP, nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Recuerden que a la presión arterial elevada, el sistema aporte hepático se ve alterado, la microcirculación puede dañar los hepatocitos y por ende hacer una lisis de los mismos, liberando las transaminasas en el torrente sanguíneo. Así que estaríamos en presente de una complicación, así que esto tenemos que solicitarlo. Los tiempos también tenemos que solicitarlos. Los tiempos son sumamente importantes, un factor que nos hablaría de que están consumiéndose factores de coagulación y por supuesto los tiempos tendrían a prolongarse. La LDH es sumamente importante, recordando que para que nosotros esté alterada la LDH tenemos que tenerla por encima de 600. ¿Ok? El ácido úrico es un factor, un laboratorio que nos habla de pronóstico fetal. Ojo con esto. O sea, las pacientes ya en etapa de puerperio, lo ideal no es solicitarle ácido úrico. El ácido úrico es pronóstico fetal. Alrededor de las mayorías de las literaturas hablan de 5.5 como un valor de referencia normal. El ácido úrico se altera debido a que se establece como un producto antioxidante y adicionalmente a eso la isquemia placentaria libera factores precursores del ácido úrico como las purinas y entendiendo a mayor cantidad de ácido úrico estaríamos hablando de que hay un factor de isquemia placentaria, entonces por ende tendríamos frente a lo que es un estadio fetal alterado. El uroanálisis también es solicitado, sin embargo es subjetivo ver las cintas reactivas con referente al uroanálisis con proteínas en orina, pero no serviría de factor orientador. Existen literaturas que hablan sobre las cruces de proteína y las trazas de proteína en orina en cuanto sería el valor de referencia de este tipo. Sin embargo, las proteinurias en 24 horas es lo más acertado para verificar por encima de las 20 semanas, recuerden esto, ¿ok? Y el ecodoppler para ver el flujo que hay entre el útero, la placenta y por supuesto a nivel fetal. El ecodoppler debe hacerse periódicamente, ¿no? Cuando hablamos de las recomendaciones, establecemos las recomendaciones dietéticas. En primera instancia quiero asegurar y aseverar de que las pacientes con un desorden hipertensivo de entrada, es decir, por encima de las 20 semanas, háblese de una preeclampsia leve, háblese de una hipertensa gestacional, no necesitan restricción del sodio. Esto se hace solamente en las pacientes hipertensas crónicas. Recuerden que la génesis no habla de un problema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que habla más bien de un problema de una mala placentación. Así que la restricción de sodio no es muy útil en este tipo de pacientes. Sin embargo, la restricción dietética es importante. Los ejercicios, por supuesto, son importantes y el tratamiento profiláctico en estas pacientes. El tratamiento profiláctico con referente a lo que es la aspirina. La aspirina es uno de los medicamentos más estudiados que inhibe la ciclooctanasa y el tromboxano A2 plaquetario. Esto lo inhibe con dosis mínima. Recuerden que debemos utilizar dosis mínima, dosis pediátrica de 100 miligramos orden día y debemos utilizarla alrededor de las 34 a 36 semanas y posterior suspenderla. ¿Ok? Pero la aspirina, una dosis única, ayuda a la no agregación plaquetaria, ayuda al evitar el daño endotelial. El omega 3 ayuda a lo que son los ácidos grasos libres y por supuesto a que haya una mejor circulación. Y la vitamina E y C ayuda como antioxidante. Orden día, la vitamina E y C puede ser colocada durante todo el embarazo. También en las medidas dietéticas y nutricionales tenemos el calcio. El calcio inhibe o altera lo que es la liberación de renina, angiotensina, aldosterona, estimulando o disminuyendo las cifras tensionales. Por supuesto, inhibe la estimulación de la hormona paratiroidea y por supuesto el calcio intracelular. Si nosotros colocamos calcio, alrededor de la mayoría de las literaturas hablan de que es 1 gramo al día de calcio exógeno, estaríamos inhibiendo toda esta serie de acciones y contribuyendo en larga medida a lo que son disminuir las complicaciones. Por supuesto, los quiero dejar hasta aquí para que no se me aburran. Posterior, en el próximo video queremos tocar las complicaciones y el tratamiento de estas pacientes con su mecanismo de acción. Así que no se lo pierdan, es muy importante. Lo quería dejar solamente con esta reflexión. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejores, eres un líder. Esto lo dijo Jack Welch y bueno, quería resaltarlo porque necesitamos más líderes y menos jefe. Nos vemos en una próxima ocasión.